grabar, ¿ya? Entonces, vamos a ver ajuste de curvas o análisis de regresión. Es una herramienta estadística que nos permite ver la relación de una serie de datos, ¿no? Y esto va a tener más implicaciones que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos datos teóricos, o perdón, datos prácticos, como hemos visto cuando estábamos llevando interpolación, ¿no? Teníamos una tabla de datos, ¿no? X y Y. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a buscar es encontrar una función que trate de conectar todos esos puntos, ¿no? ¿Y cómo se logra, cómo se busca esta función que conecte todos los puntos? Es mediante la minimización por mínimos cuadrados, se llama, ¿no? Entonces, de aquí nace esta fórmula, ¿no? Que dice que lo que nosotros queremos hacer es minimizar el error de esa función que nos vamos a dar, una función inventada, que se acerque a esos datos teóricos. Por eso dice que ese error es igual al mínimo de la sumatoria de cada uno de los puntos de la tabla menos la función que nos hemos dado supuesta, todo esto elevado al cuadrado. Entonces hay que minimizar esto para encontrar esa función. Entonces existen diferentes tipos de funciones que podemos aproximar a los datos. Algo así como hacíamos en interpolación. Si recuerdan, en interpolación usábamos polinomios, ¿no? Y los aproximábamos a uno, a dos o a tres datitos, ¿no? Ahora lo que nosotros queremos es una función que correlacione a todos los datos. Y necesitamos hallar esa función. Entonces hay distintos tipos de funciones. Y dependiendo del tipo de la función, también le dan el nombre al ajuste o a la regresión que vamos a realizar. En la tabla 36 de los apuntes que les he enviado, tienen ahí, ¿no? El ajuste lineal o regresión lineal es cuando ustedes aproximan esta función a su serie de datos. Luego está el ajuste parabólico, es cuando colocan esta función que tiene a la variable x elevado al cuadrado a sus datos. El ajuste polinomial es el que tiene un coeficiente acompañado de la variable independiente x elevado a un exponente. Hasta estos tres es más o menos lo que hemos hecho en interpolación, ¿no? Allá vamos igual estos coeficientes, pero por otros métodos. En esos métodos que veíamos en interpolación, no le importaba qué tan cerca esté, digamos, los puntos. Él solo decía, yo voy a hacer pasar una curva por 3 puntos o por 2 puntos. Ese era su objetivo. En regresión, en cambio, quiere hacer pasar una curva por todos los puntos que tú tienes y trata de que esa curva esté bien, sea la mínima, es decir, la que mejor se acerca a estos puntos. Vamos a ver en adelante con gráficas. Pero estos tres son parecidos a la interpolación. Luego viene otros tipos de regresión, dependiendo de la función. Está el ajuste multidimensional con varias variables independientes. Y está el ajuste por suma de funciones. Vamos a ver en un momentito. Entonces aquí está el problema. Estos puntos rojos que ustedes están viendo en la pantalla son nuestros datos experimentales. Otra vez, si volvemos a interpolación, son esos datos que teníamos en tabla, ¿no? Y estos datos vienen representados ¿por qué? Por una coordenada en X, ¿no? Y estoy moviendo el mouse, pero espero que lo puedan ver. Una coordenada en X y una coordenada en Y. Todos los datos. Entonces, si recordamos interpolación, nosotros tratábamos de hallar el punto entre un par de datos, ¿no? Como se puede ver aquí, ahí está, en el par de datos. Lo que ahora buscamos es una función que atraviese todos los datos. ¿Qué tiene que cumplir esta función? Que todas estas distancias que está separada del punto a la función, sumadas, sean el mínimo posible. Entonces, eso es lo que busca la función de regresión. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Es obvio también que si ustedes tienen esta función, podrían interpolar, ¿no? Podrían extraer un valor. Ya harían un problema de interpolación. Pero, ¿qué pasa cuando estos datos son miles o millones, ¿no? La regresión se hace para todos los datos de la tabla. En cambio, la interpolación se hace para unos cuantos, ¿no? Tomando un rango más pequeño.
Entonces, sabiendo lo que quiere hacer la regresión, esa diferencia que yo les hablaba, ¿no? De que hay una diferencia entre este punto y su curva, el punto de la curva, se tiene que minimizar. ¿Y cómo se minimiza? Introduciendo un concepto que es el coeficiente de determinación, al que es este R cuadrado, lo van a encontrar en todos los libros así, y si le sacan la raíz, es el coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, ¿qué relaciona este coeficiente? Es la varianza de los valores calculados por la función ajustada del modelo y los valores experimentales. Aquí tienen su definición, ¿no? La estoy marcando. Es la varianza de los valores por la función ajustada menos los valores experimentales. Este valor varía entre 0 y 1. ¿Qué nos dice este valor? Mientras más cerca estemos nosotros de la unidad, mejor es nuestro modelo. Es decir, se está acercando más a los puntos, a todos los puntos que estamos buscando. ¿La varianza qué es? La varianza es una diferencia, como hemos visto en los anteriores problemas, ¿no? En este caso, de los datos menos el valor y del modelo. Esto elevado al cuadrado, ¿no? Y la varianza ajustada es los datos menos el valor promedio. Ya en un ejemplo ya vamos a ir viendo cómo aplicar todo esto. Y esta es la fórmula del coeficiente de correlación para una aproximación lineal. Esta R cuadrado con estas sumatorias y demás. Esta es de manera general para cualquier tipo de regresión. Otra vez, y este es para aproximación lineal. Entonces, para entender esta fórmula, el primero que vamos a ver es el ajuste lineal por mínimos cuadrados. ¿Cómo se ajusta o se hace la regresión para cualquier pares de datos y para cualquier tipo de función? Tenemos que minimizar este sistema, ¿no? Como en este caso es regresión lineal, ¿no? En vez de este f de x, colocamos la función que nosotros creemos que se acerca a esos pares de datos. Como es otra vez ajuste lineal, la función que se acerca para nosotros es esta, ¿no? El coeficiente más a1 por xy. Esa es la función que nosotros decimos que se ajusta a estos datos y sub i. Entonces, ¿qué se hace? El algoritmo de mínimos cuadrados te dice que primero tienes que hacer una derivación parcial, ¿no? La derivada parcial respecto a cada uno de los coeficientes de tu función. Y ahí tienen la derivada a sub 0, a sub 1, ¿no? Y cada uno de los coeficientes. Aquí van a disculpar, aquí hay un error. Esto no debería ser f de x sub i, se debería ser y sub i. ¿Ya? Por favor, si ustedes lo revisan para que lo puedan corregir. Con esa corrección, estas derivadas parciales se igualan a 0. Una vez igualadas a 0, se obtienen los coeficientes a sub 0 y a sub 1. ¿No? Hay que despejar. Para el caso del ajuste lineal, ya tenemos directamente las fórmulas de ese despeje. Aquí tienen a sub 0, aquí tienen a sub 1. ¿No? Y nos indica, es la sumatoria de valores de y sub i, de x sub i. Todo está en términos de la tabla experimental. N es el número de datos. Entonces, estas son las fórmulas y hemos visto el concepto, cómo se aplican. Ahora vamos a pasar a un ejemplo, ¿no? Esta tablita nos da una forma general, la tabla 37 nos dice una fórmula general de hallar esos valores. Siempre, ¿no? Coloco yo el método, en este caso va a ser la regresión lineal. Van a disculpar que no le coloque los acentos, es por rapidez, pero ustedes por favor colóquenle. Hacemos bien, método, regresión, ¿no? Vamos colocando los acentos. Ahora vamos a colocar los datos, ¿no? Los datos. Entonces vamos a tener la temperatura y vamos a tener la presión de vapor en milímetros de mercurio. Entonces nos da valores de temperatura. Este 0, 20, 40, 60
80 y 100. ¿Ya? Entonces, a cada una de esas temperaturas tiene su correspondiente valor de presión de vapor, que nos los da, y voy a ir copiando esos valores. ¿Qué tienen que hacer entonces? Siempre tienen que elegir quién es la variable dependiente y quién es la independiente. Al independiente, por convención, se le llama X, y a la dependiente se le llama Y. Entonces, para nosotros, en este caso, la temperatura va a ser X, ¿no? Y la presión de vapor para nosotros va a ser Y. Entonces, siempre que ustedes quieran resolver por regresión lineal, con una hoja de cálculo, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que tener X elevado al cuadrado. Tenemos que tener Y elevado al cuadrado. Y tenemos que tener X por Y. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que elevar X al cuadrado, ¿no? Aquí está. Voy a tomar el 0 y lo voy a elevar al cuadrado. Voy a tomar el 20 y lo voy a elevar al cuadrado. Como estoy en la hoja de cálculo otra vez, voy a utilizar la función de autocompletar. Los que no, lo pueden ir haciendo con calculadora, ¿no? Pero estamos por eso. Necesitamos tener X al cuadrado. También necesito tener Y al cuadrado. Entonces voy a tomar el 458 y lo voy a elevar al cuadrado. Voy a tener el 1054 y lo voy a elevar al cuadrado. De manera similar, lo voy a autocompletar. Pero otra vez, ¿no? Y al cuadrado se refiere a tener el valor de y, eso, e elevado al cuadrado. Por último, necesito multiplicar cada uno de los elementos. ¿Qué quiere decir? X por y. X por y. ¿No? Y están esos dos, multiplicados. Otra vez, X por y. Esos dos multiplicados. ¿No? Y voy a utilizar la función autocompletar. Es bueno también que como ya estamos haciendo esto, nosotros calculemos la sumatoria y el promedio. Entonces me voy a ir aquí a la parte de abajo, voy a poner la suma y aquí voy a colocar el promedio. ¿Qué es la suma? Simplemente sumar todos los datos que contiene la tabla, es decir, del 0 al 100. Lo pueden hacer uno por uno, elemento por elemento, o los que están usando una hoja de cálculo pueden aplicar la operación suma. En muchas hojas es simplemente sum y darle el rango que quieren que se sume, ¿no? Yo quiero que se sume desde B5 hasta B10. ¿Cómo indicaba eso? Escribía, ¿no? El inicio de la columna, en este caso B5, luego le acompañaba por 2 puntos, ¿no? Por 2 puntos, y escribía el final de la columna, en este caso B10. Con eso que he hecho, estoy tomando todos los elementos desde el B5 hasta el B10. Lo pueden ver también gráficamente en la hoja de cálculo porque se ha marcado en color azul. Y le estoy diciendo que todo eso se sume, ¿no? Por eso tengo que cerrar también el paréntesis. ¿Qué es el promedio ahora? Es la suma respecto o sobre el número de datos. A ver, vamos a contar cuántos datos hay. 6 datos, ¿no? Entonces voy a calcular el promedio, que sería S300, que es la suma, sobre 6. Una vez más, voy a hacer la suma otra vez. Voy a escribir suma de toda la columna o el vector que quiero que se sume. ¿Cómo se hace eso? El inicio, la cabeza C5, se escribe, ¿no? C5, el nombre de la celda, 2 puntos y el final de la celda, en este caso C10. Y ya lo ven marcado ahí en la pantalla, es que han hecho bien. Lo cierro con paréntesis y le doy Enter. Y automáticamente me ha dado la suma. El promedio, otra vez, esa suma sobre el número de datos, que en este caso es 6. Puedo seguir haciendo lo mismo para todas las columnas, pero tengo la función autocompletar de la hoja de cálculo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar estos dos, ¿no? Recuerden cómo se seleccionaba.
haciendo clic izquierdo constante, arrastrando el mouse, todo lo que quieran seleccionar, lo sueltan, se marca en verde y se van a la parte inferior izquierda, ¿no? Y cambia el cursor de esta cruz hueca a una cruz completamente negra, ¿no? De la cruz blanca a la cruz negra. Hacen clic izquierdo constante y arrastran hacia qué lado quieren autocompletar. Por lo general siempre autocompletábamos hacia abajo, ¿no? En este caso yo quiero autocompletar a la derecha, porque quiero calcular la suma de la otra columna, entonces me voy hacia la derecha, ¿no? Y se marca en verde todo lo que vamos a autocompletar, o las operaciones que se van a realizar en ese espacio. Suelto y automáticamente se ha hecho la suma y el promedio de cada una de las columnas. Muy bien, esa es la primera parte. Ustedes sí o sí tienen que generar esta tabla, ¿no? Con la suma y con el promedio de los valores de x al cuadrado, y al cuadrado y x por y. Y para hallar los coeficientes de la función que estamos buscando, que quiere decir esto, a sub 0 y a sub 1, tenemos que aplicar la fórmula de regresión lineal, ¿no? Entonces, a ver, voy a volver a mi libro a mi documento de apuntes y voy a llevarme la fórmula, ¿no? Ahí está, estoy copiando la formulita. ¿Qué me dice? Quiere la sumatoria de Y sub I, ¿no? Eso para mí es la presión de vapor. Y he calculado la sumatoria, ¿no? Sería este valor, 1336,47. Ese valor, 1336,47, por la sumatoria de los x sub i elevado al cuadrado, ¿no? Tienen que tener un pequeño cuidado en este punto. Tiene que ser cada elemento de x sub i elevado al cuadrado y luego recién se tienen que sumar todos esos elementos. No es la sumatoria de x y esa sumatoria elevado al cuadrado. Es cada uno de los elementos elevado al cuadrado y recién sumados. Lo que quiere decir lo que está en la fila D, ¿no? X al cuadrado, su suma está en la celda D11, entonces voy a tomar eso. Eso ahora me dice menos, ahora sí dice la sumatoria de x sub i. Allá, eso es solo x y sueltito, todos sumados. Eso está en la columna B para mí, ¿no? Que sería el 300. 300. Por la sumatoria de x por y, o y por x, ¿no? Es indistinto en multiplicación eso. El orden de los factores no altera el producto, pero para nosotros es la celda F. Perdón, la columna F. La celda F11. Me dice que todos estos elementos ahora lo tengo que dividir entre que n, que es el número de datos que tengo, 6 en este caso, por otra vez la sumatoria de xy al cuadrado, ¿no? Entonces voy a tomar la celda D11, ahí está, menos dice la sumatoria de xy, pero todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tomar la sumatoria. ¿Cuánto es la sumatoria de las x? Ya hemos visto que era 300. Y ese elemento elevarlo al cuadrado, ¿no? Aquí está. Voy a tomar al 300 que está en el B11 y eso lo voy a elevar al cuadrado. Voy a cerrar paréntesis y le voy a dar enter y voy a hallar a sub 0, ¿no? Y ahí tengo el valor de a sub 0. Menos 127.97857. Ahora me dice que tengo que hallar a sub 1. Es otra vez aplicar la fórmula. Voy a aplicar. N me dice que eso es 6 por la sumatoria de y por xy. En este caso es P11, y por xy. Menos la sumatoria de y por la sumatoria de x. Aquí es eso, ¿no? Eso es B11 por C11. Esto me dice que lo tengo que dividir otra vez entre el número de datos, 6, la sumatoria de xy al cuadrado, que eso está en D, de 11,
6 por D11 menos la sumatoria de X, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Entonces eso es otra vez el 300 elevado al cuadrado. Y le voy a dar Enter. Entonces ya he hallado A sub 0 y A sub 1. Yo he dicho que estoy aproximando esta función, ¿no? F de xy más A sub 0 más A1xy. Entonces, a ver, voy a construir la función. Esta es mi función, ¿no? Entonces aquí la voy a escribir. Para mí, F de x sub y va a ser igual a ¿qué? A sub 0. ¿Cuánto vale A sub 0? Menos 127 punto, solo voy a usar dos decimales, más A sub 1. ¿Cuánto vale A sub 1? 7.01 por x sub y. ¿Ya? Yo estoy diciendo que esa es para mí la función. ¿Qué quiere decir eso? Que esta función, ¿no?, que tengo acá representa a estos dos pares de datos, a este par de datos. ¿Ya? Es decir, si ustedes ya no quieren trabajar con una tabla, ¿no?, como está aquí con eso, pueden trabajar con esta función. Pero como en todos los casos, tenemos que buscar algo que nos indique qué tan bueno es el método. Es decir, esta función que también representa a estos datos, ¿no? Yo he obtenido una función. Listo. El método dice que esta función se acerca y se acerca lo más que puede a estos pares de datos. Pero en ingeniería y en las ciencias, eh, en los términos se acerca mucho, se acerca más, está muy cerca o es muy alto, no son términos subjetivos. Ya entonces se tiene que decir con números, con valores. Entonces ahí nace ese coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación te va a dar un número que te dice cuánto se acerca esta función a estos pares de datos. Entonces, a ver, podríamos hacerlo directamente y hallar por fórmula. Pero antes de hallarlo por fórmula, vamos a ver cómo se construye ese coeficiente de correlación, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es copiar estos datos, ¿no? Son los datos que nos está dando el problema, sin ninguna modificación, ¿no? Los voy a colocar acá. Entonces, este Y es el Y del problema, el Y práctico. Ahora yo voy a sacar algo que lo voy a llamar Y del modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo? El que nos ha dado la función de regresión. Entonces, ¿qué tengo que hacer para averiguar cuál es el Y del modelo? Tengo que aplicar la función, es decir, esta función, a los respectivos valores de X, de la variable independiente. A ver, voy a hacer eso. Voy a escribir menos 127.98 más 7.01 por, en este caso, 0. ¿No? Le voy a dar Enter. Voy a escribir menos 127.98 más 7.01 por, ¿no?, X, que en este caso es 20. Luego, lo mismo, ¿no? Menos 127.98 más 7.01 por 40. Y lo voy a autocompletar yo. Y ustedes ya se pueden dar cuenta de que este Y del modelo ha venido de esta ecuación, ¿no? Ya, entonces, pónganme atención en este momento. Yo sé que experimentalmente, a una temperatura de 0 grados, tengo una presión de 4.58. ¿Qué me dice mi modelo? Mi modelo dice que no, que la presión es menos 127.98.
No es tan cerca. A 20 grados me dice que la presión de vapor es 10.54, el experimental, el real, ¿no? Y el modelo dice que es 12.22. Ah, ahí como que sí, el modelo se ha acercado, ha tratado de acercarse a ese punto. A 40, experimentalmente me dice que es 55.39 y el modelo me dice que es 152. Ah, no, se ha vuelto a disparar, ¿no? Entonces, este modelo no es bueno para representar a este tipo de datos experimentales. ¿Cómo lo estamos viendo? Mediante su, mediante la comparación entre el Y, que es el teórico, digo el práctico, perdón, ¿no? El dato pensado de tabla, y el modelo. Y aquí está el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación lo voy a traer aquí a la pantalla, ¿no? Que es estas fórmulas. Y nos dice que tenemos que calcular dos elementos para poder hallar el coeficiente de correlación. Necesitamos la desviación, creo que les dice residual, y la desviación total. ¿Qué es la desviación residual? Me dice que es Y de los datos, ¿no? De la parte experimental, menos Y del modelo. ¿No? Todo eso tengo que elevarlo al cuadrado y empezar a sumar todos. Voy a hacer entonces eso. Voy a poner el de los datos, que es, ¿no? El que nos ha dado. Voy a abrir paréntesis antes. El de los datos, 4.58, menos el del modelo, menos 127. Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Y ahí me da su desviación residual. Vuelvo a hacer lo mismo para el segundo dato. El del dato menos el del modelo, su residual, ¿no? Tengo que hacer para todos. Voy a autocompletar, ¿no? Ya está autocompletado. Y me pide que sume todos esos elementos, todos estos. No, si lo hago con calculadora, tengo que sumar uno por uno, pero como yo estoy en mi hoja de cálculo, simplemente voy a aplicar la suma, ¿no? Del E18 hasta el E23, ¿no? Ahí está escrito E18, E23. Cierro y enter. Esa es la suma. Ahora tengo que calcular la desviación total. Dice que es el de los datos menos el Y promedio. Ya, entonces voy a sacar el Y promedio. Por favor, este Y promedio tiene que ser del modelo. Entonces tengo que sumar todos estos valores y sacar su promedio. Ya, voy a hacer la suma. Ahí está la suma. Y aquí abajo le voy a sacar su promedio, que sería la suma dividido entre el número de datos, que es 6, ¿no? 222.52. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que tomar los datos, ¿no? Tengo que tomar los datos, ahí están los datos, menos el promedio. El promedio lo calculo aquí abajo, 222.52. Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. Y así tengo que seguir haciendo para los dos demás elementos. A ver, otra vez, el de los datos menos el promedio, que es este 222.52, elevado al cuadrado. Y así tengo que hacer para todos los elementos. Si ahora utilizo la función autocompletar, ya saben lo que va a pasar, ¿no? Como es de 25, él va a buscar el de abajo, de 26, de 27. Yo no quiero que pase eso, por eso voy a aplicar las referencias absolutas. Entonces, este de 25 le voy a poner los dos símbolos de dólar, sé que se va a quedar fijado, y ahora sí voy a poder autocompletar. Ya tengo la desviación total y tengo que sumar todos estos valores. Otra vez voy a irme a suma. Tengo que sumar desde F18 hasta F23, es decir, todos los elementos que estoy calculando.
y le doy Enter. Y finalmente puedo obtener R cuadrado, ¿no? A ver, ahí está, R cuadrado. R2 lo voy a llamar yo. Me dice que es la desviación total menos la desviación residual sobre la desviación total. Y he obtenido un valor que es 0.79. Como yo sé que todos los valores tienen que ir de 0 a 1, yo sé que este modelo no se acerca, ¿no? Porque va a dar, eso es como 0.8, es un 80%. Está muy alejado. Un valor esperado de coeficiente de correlación es 0.99, con dos decimales, ¿no? 0.99, eso te quiere decir que tu modelo es bueno, que se aproxima a los datos, ¿no? A este le llamamos nosotros coeficiente de determinación, y al coeficiente de correlación simplemente es la raíz de este elemento, ¿no? La raíz del de aquí arriba. Este se acerca un poco más, este R, ¿no? Pero igual, sigue estando lejos, 0.89. Ya les indicaba que para aceptar a alguien como modelo de estos pares de datos tiene que ser 0.999. Tiene que ser muy cerca. Esta es la función, este es el modelo que nos va a permitir acercarnos a estos datos que son experimentales. Pero, ¿cómo sabemos qué tan cerca está este modelo? Lo sabemos mediante el coeficiente de correlación. Si el coeficiente de correlación no es cercano a 1, indicamos que el modelo no es bueno, ¿no? Que hay que buscar otro modelo, otra ecuación que se acerque a estos datos. Para verlo más gráfico, para verlo de mejor manera, vamos a graficar estos datos, ¿ya? Esto ya no es necesario que ustedes lo hagan. Se les va a pedir en las preguntas, en los demás, que presenten esto, ¿no? Su modelo y su coeficiente de correlación. Esos dos son lo que por lo general exige la regresión. Esto que estamos haciendo es un complemento y es también para que podamos entender. Yo voy a graficar esto, ¿no? En Excel es fácil graficar, hay que irse a insertar y buscar el tipo de gráfico. En la parte derecha están qué tipo de gráficos existen. Yo voy a usar el de dispersión, ¿ya? Para ver cómo están los datos. Si pueden ver en la pantalla, ¿no? Me dice que el azul, estos azules, estos puntos azules, son los datos experimentales, ¿no? Y nuestro modelo, el, el que hemos creado nosotros, ¿no? A partir de las fórmulas de regresión lineal, que se han dado cuenta representa una línea recta, es este naranja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el coeficiente de correlación? Es que esta línea no se ajusta bien a estos modelos, ¿no? Y también nosotros nos podemos dar cuenta, si ustedes trazan una línea imaginaria, ¿no? Es más una exponencial, ¿no? O una exponencial o una cuadrática, ¿no? Entonces hay que buscar una regresión de ese tipo. Vamos a continuar, entonces, no estoy graficando la presión en el eje y en el eje X las temperaturas, ¿no? Entonces, como vemos, también nos los decía el residuo, ¿no? El residuo nos dice, ¿no? El único que se acerca es este, ¿no? El dato número 2, a 20 grados, 2.82. Esa es la diferencia que existe entre el modelo y el valor teórico, ¿no? Y eso lo podemos ver en la gráfica, ¿no? El segundo dato es el que también más se acerca. Los otros están muy dispersos, pero sigue siendo un modelo que se ha obtenido. El procedimiento es el mismo. Seguramente para otro tipo de datos se va a acercar. Para este no. Lo que tenemos que hacer es buscar otro modelo. Y eso es lo que viene a continuación.
vamos a buscar otro modelo. Y hemos visto cómo se hace el ajuste lineal. Al final es simplemente aplicar las fórmulas, ¿no? A sub 0 para hallar los coeficientes a sub 0 y a sub 1. Tener todas las sumatorias, nuestra tabla de valores elevado al cuadrado, los valores multiplicados de x por y, las sumatorias y sus promedios. Y con eso ya obtenemos los valores. Aquí también en la página 101 van a tener el algoritmo número 29, que es cómo se puede aplicar esta regresión en un programa de ordenador, en un lenguaje de programación, perdón. Hay otro ajuste, que es el siguiente ajuste que vamos a ver, que es el ajuste polinomial. Con este ajuste vamos a tratar de ya no colocar una línea recta, sino un polinomio, algo parecido a lo que hacíamos en interpolación. Pero esta vez vamos a minimizar ese a sub 0 y ese a sub 1 para poder hallar el valor. Entonces, haciendo esa minimización y aplicando estos conceptos, lo que nos dan como fórmula, como resultado, es que tenemos que crear la siguiente matriz. N, las sumatorias, ¿no? Como ven, de x sub i, hasta una sumatoria de x sub i elevado a la m, donde m representa el grado del polinomio, ¿no? Y así sucesivamente ir llenando con las respectivas sumatorias que nos indica la fórmula. Y los coeficientes van a ser la sumatoria de y sub i, la sumatoria de xi por y sub i, y la sumatoria de x sub i elevado al grado del polinomio por y sub i. Entonces, esa matriz tenemos que crear, matriz que ya ha minimizado los errores, para hallar una función, o para hallar una función ¿sí? que se asemeje, que esté cerca de esos datos teóricos, de esos datos experimentales, pero con esta forma, con una forma polinomial. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho, pero para nuestra tabla. Y vamos a aplicar un grado de ecuación polinomial 2. ¿No? Vamos a tener un grado 2. ¿Cómo se hace? Aquí está el ejemplo, ¿no? Tenemos otra vez los datos. Aquí están los datitos. Y tenemos que armar el sistema de ecuaciones. N es el número de datos y es igual a 6. Ya. En este caso es el número de datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N es igual a 6. Nos dice con un polinomio de segundo grado. Ya, entonces ustedes tienen que hacer esto, ¿no? M es 2, le suman 1 y van a ser 3. Estos son el número de elementos que tiene que tener su matriz, ¿no? Tiene que ser 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. Otra vez, N es el valor de 6, ¿no? Es el número de datos que tenemos. Y según el polinomio es el orden de la matriz. Si el grado o el orden del polinomio es 2, es de segundo orden, entonces la matriz tiene que ser de 3 elementos. Hay que sumarle siempre 1. Y vamos a construir la matriz como tal. Entonces la matriz construida es el primer elemento de esa matriz, es el número de elementos que tiene, los datos. En este caso 6. El elemento de la columna 2, fila 1, es la sumatoria de todos los xy's. El tercer elemento es la sumatoria de todos los xy's, pero al cuadrado. Para la siguiente fila, tenemos que hacer como una máquina de escribir, volver al principio, y el primer elemento ya no va a ser el de 6, ¿no? El número de datos, sino va a ser la sumatoria de x sub i. El segundo elemento va a ser la sumatoria de x sub i al cuadrado. El tercer elemento va a ser la sumatoria de x sub i al cubo. Otra vez, bajamos a la siguiente fila, la fila número 3, y ahora va a ser xy al cuadrado, xy al cubo, xy a la cuarta, ¿no? Así se arma esta matriz. Esto lo vamos a multiplicar por los coeficientes y
el vector de coeficientes o de residuos, digamos, se arma de la siguiente manera. Con la sumatoria de los y sub i, el segundo elemento es la sumatoria de xi por y sub i, el tercer elemento es la sumatoria de x sub i al cuadrado por y sub i, ¿no? X y Y es como si estuviera empezando en 0, 0, 1, 2, y va apareciendo ahí. Si fuera para 4, ya se imaginarán, ¿no? Aquí va a ser x sub i al cuadrado, x sub i al cubo. Y el de abajo ya sería x sub i al cuadrado, al cubo y a la cuarta. Aquí ya sería cuadrado, cubo, cuarta, quinta. Y ya tendría que haber uno más. Tercera, cuarta, quinta y sexta. Y así va creciendo, ¿no? Todo el sistema. Entonces, como ya sé qué sumatorias necesito para mis distintas matrices, las voy a hallar de la tabla. Entonces necesito sumatoria de x, es el primero. Sumatoria de y, ya tengo. Necesito un sumatoria de x cuadrados, de x cubos y de x cuartas. Tengo que elevar cada uno al cuadrado, al cubo y a la cuarta. Elevados y sus sumatorias. Luego necesito x por y, ¿no? X por y. Aquí está x por y y su sumatorio. Luego necesito un x elevado al cuadrado por y. Aquí está, esta columna. Y su sumatorio. Teniendo todas estas sumatorias, puedo armar el sistema de ecuaciones. Lo tengo aquí armado, ¿no? Con todos esos valores. Y si ustedes recuerdan, para resolver este sistema de ecuaciones, tenemos otros métodos, ¿no? Como ser Jacobi, Gauss, Gauss-Seidel, eh, Gauss-Jordan, ¿no? Como métodos directos y métodos iterativos. Entonces, ustedes pueden aplicar cualquiera de esos métodos y resolverlo. ¿Para hallar qué? Los coeficientes. A sub 0, A sub 1 y A al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a hallar A sub 0, A sub 1 y A al cuadrado. Y estos elementos se tienen que llevar otra vez a la función, ¿no? Y este es el nuevo modelo que hemos obtenido. Pero ahora este ya no es lineal, sino es cuadrático, ¿no? A ver, vamos a compararlo con el modelo anteriormente obtenido, con el modelo lineal. Entonces, a ver, vamos a llevarnos ahora este modelito, ¿no? Vamos a llevarnos este modelo. Le voy a tomar una fotografía y lo voy a llevar al Excel. A ver, aquí está mi hoja de Excel. Lo voy a dejar acá. ¿Bien? Aquí hemos hallado el coeficiente de correlación, ¿no? R cuadrado y R. A ver, me voy a llevar todo esto. Este me servía para hallar el coeficiente R cuadrado, ¿no? Entonces, lo único que tiene que cambiar ahora ya no es este modelo. Hace un momento yo he trabajado con el modelo lineal. Ahora yo quiero trabajar con el modelo cuadrático que hemos obtenido hace un momentito. Entonces, lo único que voy a hacer es cambiar donde dice y del modelo. Ahora voy a colocar la ecuación cuadrática que he obtenido. Entonces, que sería 29,175 menos 4,772 por, recién aparece la variable independiente x, ¿no? ¿Quién es la variable independiente? Es este a, ¿no? En este caso, x el primerito, x1. Esto lo voy a sumar más 0.118 otra vez por x elevado al cuadrado, ¿no? El modelo ahora es diferente, es el modelo de segundo orden. Está todo copiado bien, lo voy a dar enter, ¿no? Y voy a autocompletar. Este modelo me dice que no, esos valores él obtiene para esas mismas x. Se hace la diferencia, como hemos hecho aquí, el residual, ¿no? Que es restar el valor del experimental menos el valor del modelo, el experimental menos el del modelo, elevarlo al cuadrado. Todo eso lo sumamos y ese es el valor residual. El total, que es el valor del modelo
menos el promedio, ¿no? Que está aquí, este Y modelo, ese es su promedio, 223, eso elevado al cuadrado. Lo sumamos y aplicamos la definición del R cuadrado, ¿no? Que es el residual menos el total sobre el total, ¿no? O sobre el residual. Y nos ha dado 0.99. ¿Qué quiere decir esto? Que este modelo se acerca de mucho mejor manera a nuestros pares de datos, ¿no? Está mucho más cerca. A ver, comparemos. Vamos a volver a graficar y vamos a ver si eso es verdad. Antes de graficar, lo podemos ver simplemente con los números, ¿no? Miren, aquí un valor residual ha dado de 604. Sigue siendo alto, ¿no? Aquí de 876, de 800, de 325, de 2206. En total ha dado 5639. Pero si nos vamos a la otra hoja, en la otra hoja ha dado, con el del lineal, solo el valor residual, 88.619, de diferencia, ¿no? De distanciamiento. Este modelo sí es mejor. Vamos a verlo gráficamente. Entonces voy a aprovechar la hoja de cálculo, voy a seleccionar estos tres y voy a graficar. ¿No? Si se nota, ¿no? La cercanía de datos, ¿no? El azul otra vez son nuestros datos prácticos o experimentales y el naranja es el dato del modelo, ¿no? Que se ha acercado mucho más. Pero ¿qué pasa? En el dato de 20, que en el otro modelo daba bien, miren, este se ha ido por debajo, ¿no? Se ha ido debajo de la unidad. Entonces, en muchas ocasiones, cuando ustedes vayan a analizar datos experimentales y quieran eso convertirlo en un modelo que les ayude a hacer otro tipo de análisis, hay un procedimiento que se llama discriminación, ¿no? La discriminación, ¿qué te dice? La discriminación te dice que hay datos, ¿no? Que, como este 20, 10, 54, afectan al modelo en demasía y deberíamos tal vez excluirlos, ¿no? Sacarlos del análisis. Hay toda una serie de procedimientos y métodos que permiten excluir y saber qué datos son los que no nos convienen, ya que no tenemos que usar. Pero ese análisis, eso ya es parte de otro curso. No es el alcance de esta materia explicarles esos análisis. Eso ya seguramente lo van a ver más en estadística o en metodología de la investigación, que son materias que también ustedes llevan. Entonces ahí ya van a ver esas discriminaciones. Por el momento quedémonos nosotros con que cuando existe una serie de datos experimentales, hay un procedimiento que se llama regresión, por el cual nosotros podemos encontrar una función que se acerque a esos datos experimentales. Y se puede acercar de forma lineal, de forma polinomial, mediante suma de funciones, o ya vamos a ver más adelante por ajustes especiales, se dice, por linealizaciones. Pero esto lo que nos da es una ecuación, ¿no? Aquí está esa ecuación. Y lo que nos está garantizando ese ajuste por el método de mínimos cuadrados es que esta ecuación, sumando sus residuos, dé el menor valor posible. A veces no lo logra, ¿no? A veces ese valor es elevado, como ha pasado aquí con nuestro ajuste lineal. Y ese valor mínimo se lo determina o se puede indicar a partir del coeficiente de correlación. ¿Cómo calculamos el coeficiente de correlación? Mediante las desviaciones, ¿no? ¿Qué son las desviaciones? Son las diferencias entre el valor teórico, perdón, el valor experimental y el valor del modelo o teórico. Todo eso elevado al cuadrado. Aquí también tienen la gráfica, ¿no? Con el mismo procedimiento que hemos hecho hace un momento. Hay otro tipo de ajuste que se llama el ajuste multidimensional, ¿ya? Se aplica para otro tipo de datos y son los datos que ustedes seguramente más van a ver,
en lo que es su ejercicio, no tanto académico como profesional, que es el ajuste multidimensional. Nosotros hasta el momento solo hemos visto modelos a partir de X y Y, ¿no? Hay otros ajustes que esta variable independiente, esta variable dependiente Y ya no depende solo de X, sino depende de otro término independiente más. Ese tipo de ajustes no lo vamos a ver en este momento porque nos falta ver un tema más que se va a complementar con esto y ya lo vamos a ver de manera global más adelante. Pero recordarles, aquí está la fórmula, hay una fórmula deducida acá para un ajuste cuando esta función, esta variable dependiente, depende de tres independientes, U, B y Z, ¿no? Y hay que armar este sistema matricial y volverlo a resolver también. Entonces, ese es el camino. Siempre vamos a desembocar en un ajuste, perdón, en una solución de un sistema de ecuación lineal. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Ahora hay ajustes especiales, ¿ya? De ecuaciones especiales. Todos los ajustes que hemos visto hasta ahora son lineal y polinomial. Pero también hay modelos como este. Miren, este es el modelo que él presenta, el que se llama exponencial, ¿no? Y el modelo potencial. ¿Cuál es la diferencia? En este caso el coeficiente está elevado a la variable independiente. Y en este otro caso el coeficiente está elevado la variable independiente está elevado al coeficiente. ¿Qué tienen que hacer en este caso? Tienen que linealizar. ¿Cómo linealizan? Con los logaritmos. Le aplican logaritmo a esta función, ¿no? Y esto ya se ha convertido en una aproximación lineal. La linealización. Siguiente procedimiento es los ajustes funcionales. ¿Qué son los ajustes funcionales? Los ajustes funcionales ya dicen que cada uno, que el modelo que tú quieres acercar es esto, es la suma de un coeficiente más la suma del coeficiente por una función cualquiera que tú quieras. Si puede ser un sen, coseno, un exponencial, más la suma de otro coeficiente por cualquier otra función, ¿no? Entonces ya se estarán dando cuenta que la regresión es buscar funciones, ¿no?, que traten de explicar el comportamiento de esos datos experimentales. Eso es lo que nosotros queremos, buscar funciones que expliquen el comportamiento de los datos experimentales. ¿Y cuál es el procedimiento para hallar los coeficientes que garanticen que esa función se acerque lo más que se pueda? Es el ajuste de mínimos cuadrados, ¿no? ¿Qué es el ajuste de mínimos cuadrados? Es la minimización de la desviación, ¿no? Aquí está otra vez. Y es sub i, ¿no?, que es del experimental, menos el modelo que nosotros estamos colocando. En este caso, esta sumatoria representa a este g de x, ¿no? Aquí le dice g de x es esta sumatoria. Se hace todo el procedimiento. Se aplica la derivada parcial, esta se iguala a 0, y de ahí se despejan los coeficientes. Todo ese procedimiento nos ha obtenido otra vez esta fórmula general de matriz, porque otra vez este sistema se halla de forma matricial. Los coeficientes se hallan de forma matricial. ¿No? Entonces aquí tenemos el ejemplo para resolver este sistema. Se ha aplicado al mismo modelo y se ha encontrado un mucho mejor ajuste para estos datos. Eso es la regresión. Entonces, vamos a hacer ejercicios, ¿no? Ya saben, el curso está pensado en que ustedes saquen su formulario, es decir, que ustedes elaboren su formulario, y a partir de esas fórmulas vayamos resolviendo los distintos ejemplos. Por eso también para
para el examen se les ha pedido ese formulario.